Sepan que la clase que viene vamos a tener la última clase de hermenéutica. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a repasar la tarea. ¿Qué vamos a hacer? Hay muchos ejercicios, entonces vamos a ir haciendo algunos, no vamos a hacer todo porque los demás los tienen que hacer usted, ¿está bien? Entonces vamos a ir repasando algunos nada más, como para ir avanzando, porque la clase que viene tenemos la última clase. Vamos a la unidad 2. Recuerdan que vimos la hermenéutica especial, las figuras literarias en la página 57. Bueno, vamos a ver el versículo 1, ya lo habíamos visto. El versículo 2, en Génesis 3:16, dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Estamos hablando de símil o comparación. ¿Qué se está comparando en ese versículo? La descendencia, tu descendencia, ¿con qué? Con el polvo de la tierra. Muy fácil, ¿eh? Muy fácil. Génesis 15:5. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Qué se está comparando en ese versículo? Las estrellas con la descendencia. Perfecto. Bueno, lo demás lo hacen ustedes. Vamos al punto 2, en metáfora. El versículo 1, ya lo habíamos visto, dijimos que Jehová se opone a escudo. Se recuerdan que en la metáfora se hacen dos contraposiciones y se la compara diciendo que una cosa es la otra, pero son cosas disímiles, no cosas relacionadas. Vamos a Proverbios 16:22, que es el segundo versículo. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Bueno, ¿cuáles son las dos palabras o objetos que se están contraponiendo allí? Manantial de vida y entendimiento. ¿Bien? Esos son los dos objetos o palabras que se están, dos conceptos que se están contraponiendo, que forman la metáfora. Vamos a Proverbios 25:18. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. ¿Qué dos conceptos o palabras o frases se están contraponiendo ahí? Martillo, cuchillo y saeta se opone con un hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. En otra palabra, un mentiroso. ¿Está bien? Como para resumir, porque quizá toda esa frase es larga. Entonces, martillo, cuchillo y saeta, ¿quién es? Una persona que habla falso testimonio o que es un mentiroso. Bueno, las demás las hacen ustedes. Vamos con ironía. Ya habíamos hecho 2 Corintios 12:11. Vamos a Primera de Reyes 18:27, que dice: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. ¿Se acuerdan que este versículo lo vimos en eufemismo? Dice: quizá tiene algún trabajo. ¿Se acordaban qué significaba eso? Que tenía que ir al baño, quizás. Bueno, entonces, ¿dónde está la ironía en este versículo bíblico? ¿Por qué Elías habla irónicamente de ellos? Claro, ahí está, esa es la ironía. A ver, Elías sabía que el Dios de ellos era un Dios falso, que no le iba a responder. Entonces, ¿para qué? Ahí está la ironía. Elías le dice: che, hablen más fuerte, quizá está en algún trabajo, quizá dice, está meditando, quizá si él sabe que el Dios de los profetas no le va a responder porque es un Dios falso, que no tiene oído, no tiene boca para hablar, no tiene oído para escuchar, no existe, entonces ¿por qué Elías le dice hablen más fuerte? Está hablando con ironía. Esa es la ironía. ¿Se entiende? ¿Se comprende?
Yo sé que esta es una de las figuras más difíciles de interpretar, pero esa es la gran ironía. Si Elías sabe que el Dios de los profetas es un Dios falso, que no va al baño, porque no existe, que no medita, porque no existe, que no duerme, porque no existe, que no hay que despertarle, porque no existe. Entonces, ¿por qué le está diciendo eso? Se lo está diciendo con ironía, porque la ironía, cuando nosotros usamos la ironía, estamos diciendo totalmente lo contrario a lo que queremos expresar. Les dije la clase pasada, cuando el día estaba frío, una expresión irónica es decir, che, qué calor que hace, ¿no? Estoy diciendo totalmente lo contrario a lo que es. Entonces, Elías está diciendo totalmente lo contrario, porque el Dios de ellos, era un Dios falso. No hacía falta decirle todo eso, pero se lo dice porque se quiere burlar y le habla irónicamente. Sí. Bueno, 2 Corintios 12:11. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligaste a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros. Porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Pablo quiere decir que los necios, en realidad, eran los corintios y no él. Porque habían considerado a otros apóstoles más que a él mismo, al cual había sido un padre espiritual para ellos. Ellos le dicen, den vuelta toda la frase, todo lo que dice Pablo, denlo vuelta. Y así se van a dar cuenta dónde está la ironía. Pablo dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligaste a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Entonces, Pablo quiere decir que los necios no era él. Él no era un necio al gloriarse, porque lo que él merecía era la gloria de los corintios. Yo sé que es una figura que les hace pensar mucho, pero está bueno que pensemos. Pablo dice, yo debía ser alabado por vosotros, pero nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Sí, esto es una declaración de la humildad de él, pero en realidad él lo dice irónicamente, porque lo que quiere decir él, que en realidad él no es un necio. Los necios están siendo ellos por no reconocer el trabajo de Pablo. Sí, usted tiene que poner, Pablo quiere decir que en realidad los necios eran los corintios y no él, que se presenta como un necio. Porque, ¿qué pasa? Los corintios, si ustedes estudian toda la historia, todo el contexto, no lo habían considerado a Pablo en la misma altura los demás apóstoles, siendo Pablo el padre espiritual de ellos. Sí, ¿cómo no? Perfecto, sí, eso es exactamente. Bueno, es una figura difícil, pero hay que pensarla bien y estudien. Cada vez que tienen dudas, vayan al manual a ver lo que dice, los ejemplos que usamos, en la vida cotidiana, que están ahí en el manual. Fíjense bien y después vuelvan al versículo. Vamos a hipérboles, ahí le queda un ejercicio para hacer ustedes en casa. Vamos a hipérbole. Ya resolvimos la primera. Tampoco. Bueno, la expresión cuenta las estrellas en el versículo y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Bueno, la expresión cuenta las estrellas es un hipérbole. ¿Por qué? Porque las estrellas no se pueden contar. Porque son infinitamente en cantidad. O sea, no se pueden contar las estrellas. Uno decía que son 50 porque no se podían contar. Bueno, acá me dicen un chiste. Vamos al segundo versículo, Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, la expresión sacar el ojo es un hipérbole. ¿Por qué es un hipérbole?
Claro, porque que vos te saques un ojo, te cortes una mano, no vas a dejar de seguir pecando. ¿Se comprende? Entonces es una expresión hiperbólica, súper exagerada, que Pablo está diciendo, por favor, si es necesario, hace todo lo posible para no seguir pecando, todo lo posible para no seguir pecando, porque peor es entrar en el infierno con 2 ojos que en el cielo con 1. Ahora, es una hipérbole, no tenemos que ir sacarnos el ojo o cortarnos la mano. ¿Se comprende? Bueno, las hipérboles también es una figura sencilla, así que se los dejo a los demás ejercicios a ustedes. Personificación. Isaías 14:8. Ya lo hicimos, bueno. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. ¿Qué se personifica ahí? Los cipreses y los cedros, ¿debido a qué? Se regocijan y hablan. ¿Alguien vio un árbol hablar? No. ¿O un ciprés ahí hablar? Bueno, entonces ahí se está personificando los cipreses y cedros. Fíjense en los otros también, se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Se personifica al desierto y la soledad también, ¿debido a qué? A ver si atienden ese celular. ¿Debido a qué? A que se alegran. ¿Está bien? Bueno, esos sentimientos de alegrarse, esas acciones como la de hablar, como la de gozarse, es propia del ser humano. Entonces dijimos que la personificación es cuando la Biblia le atribuye a un objeto algo que es propio del ser humano. ¿Está bien? Yo digo, la silla está alegre. Al objeto silla le estoy aplicando un sentimiento que es alegría, que es propio del ser humano. Eso es la personificación. Entonces hagan los ejercicios. Eufemismo, háganlos ustedes, eso únanlo con flecha, busquen cuál es el eufemismo, eso es fácil. Paradoja, 7. Marcos 16, 24 al 26. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Bueno, en la paradoja también se está hablando de cosas diferentes. Y por ejemplo, acá tiene un ejemplo, que es salvar la vida y perder la vida. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a hacer? La va a perder. Esa es una gran paradoja. ¿Qué otra paradoja hay en Marcos? Perder la vida, la va a hallar la vida. ¿Y cuál es la otra? Ganar el mundo y perder el alma. ¿Está bien? Esa es otra paradoja. Fíjense en Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Ahí hay 2 paradojas. La primera, ¿cuál es? Reparten versus les añadido más. Cuando uno reparte, se queda sin nada. Entonces ahí está la paradoja. Yo reparto, pero me añado más. El que da, recibe. Esa es una gran paradoja, ¿no? ¿Y cuál es la segunda paradoja? Retienen. Los que retienen, guardan. Los que ahorran, en vez de tener más riqueza, vienen a pobreza. ¿Ves? Ahí está otra paradoja. Bueno, las demás las hacen ustedes. Es fácil esto también, está bueno. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Bueno, bendecid a los que se persiguen. Eso es una gran paradoja, bendecir a los que se persiguen. Ahí está la paradoja. No, porque gozaos con los que se gozan no es una paradoja. La paradoja sería gozados con los que lloran, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, tiempo en bendecir a los que
a los que persiguen, digamos. Sí. Bueno, en interrogación, ¿cuáles son, en cuáles de los ejemplos, cuáles de los versículos se está usando la figura literaria de interrogación? Dijimos que el primero era Mateo 5:46, ¿está bien? ¿Y cuál es el otro versículo? Mateo 6:25. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la figura literaria interrogación y una pregunta que aparece en la Biblia? ¿Cuál es la diferencia? Que la interrogación es una pregunta retórica que no necesita una respuesta. ¿Está bien? No necesita una respuesta porque en la pregunta ya... ¿Cómo? Claro, porque la pregunta misma ya es una afirmación y una respuesta. Bueno, sigamos adelante. Los demás entonces no son figuras literarias, Juan 21:15 y 9:2. Bueno, ya terminamos ahí. Lo demás lo hacen en casa. Aprovechen que esta materia no tiene examen final. Ustedes tienen que entregar el cuadernillo y tienen que ir siguiendo la materia para poder entender y poder hacer los ejercicios. Porque los ejercicios no son muy difíciles, no son tan difíciles, pero si siguen el manual y si van al día, los van a poder hacer. Así que estudien, aprovechen las clases. El lunes que viene la última clase de... No. Bueno, vamos a ver el tema de hoy. Hoy vamos a ver otras herramientas que son los modismos hebraicos, que seguimos en la unidad 2, modismos hebraicos y los tipos y antitipos. Vamos a comenzar con los modismos hebraicos. Estamos en la página 30. ¿Qué son los modismos hebraicos? Son modismos hebraicos. Bueno, como lo dice la palabra, ¿no? No es tan difícil. Son expresiones que se utilizan en diferentes países. Los modismos son expresiones que se utilizan en diferentes países. Y varían estos modismos de acuerdo a las costumbres del país en las que se utilizan. ¿Qué representan estos modismos? Representan de alguna manera la cultura de un país y su gente. Y yo noté algunos modismos, los tiene en el segundo párrafo aquí del manual. Se utilizan expresiones como nosotros, los argentinos, ¿no? Irse por las ramas. Irse por las ramas. Que significa cuando alguien se desvía del tema. Usamos muy a menudo esta frase. Estás en el horno o estamos en el horno. Yo, un extranjero nos escucha y nos dice, ¿qué estará diciendo? Bueno, estamos en el horno es estar en problemas, ¿no? Es pan comido, decimos nosotros. Cuando es, por ejemplo, el examen de poético es pan comido, me dijeron recién. Entonces, por ejemplo, quiere decir que lo van a hacer de taquito. Ahí tiene otro modismo, ¿ves? Hacer de taquito. Bueno, por fe, vamos. ¿Han escuchado este modismo? Bailar con la más fea. ¿Cuántos han bailado con la más fea? Es decir, a ver, entiéndame el modismo, ¿no? No, literalmente no. Es un modismo. Cuando a alguien le tocó hacer la peor parte, ¿no? A veces nos ha tocado hacer la peor parte. Bueno, eso es bailar con la más fea. Otro modismo que usamos los argentinos es tirar la toalla, ¿no? Que es un modismo propio del boxeo. Aquí los argentinos, hay mucha gente que mira boxeo. Y bueno, ese modismo viene ahí. Cuando alguien se da por vencido, decimos tirar la toalla. Bueno, el peor del grado. Claro, bueno, puede ser un modismo. Bueno, los modismos son comprensibles casi exclusivamente entre la gente que conoce el idioma y la cultura propia de ese país donde se dice el modismo. Por ejemplo, yo busqué unos modismos españoles. Juan está en un curro. ¿Alguien sabe lo que es Juan está en un curro? No mire el manual porque ahí está la respuesta. Bueno, ¿saben que Juan está en un curro? No es que está en algo raro, sino que está trabajando. Entonces, si un español dice, no, estoy en un curro, usted no lo vea raro, porque pobre, se está esforzando, está trabajando. Bueno, estar cabreado. Esta es otra palabra. ¿Qué se transformó en una cabra? ¿Qué pasó? Bueno, está enojado. Eso significa estar cabreado en español. María es muy maja.
es muy agradable, ¿no? Muy guapa, muy linda. Y hacerse el primo, en España, cuando vayan a España, por favor, y decirle, che, no te hagas el primo. Bueno, es hacerse el tonto, hacerse el pavo, por decirlo así. Eso significa hacerse el primo. Pobres los primos nuestros, ¿no? Porque... Claro, bueno. Entonces, yo voy a aprovechar que acá en la iglesia hay gente de otro país. Bueno, ¿de qué país? República Dominicana, de Perú. Bueno, ¿otro país que no sea Perú? Perú. Bueno, ¿otro país? Perfecto, somos todos cordobeses, país de Córdoba. Bueno, en República Dominicana, ¿qué modismo tienen ustedes? Uno que se puede reproducir, ¿no? ¿Que estoy? Quillado. No me moleste que estoy quiliado. Tiliado. Quillao. Bueno, quillao. Que en chino, ¿eh? Bueno, quillao. ¿Quién sabe? A ver, si nosotros nos dice quillao, ¿qué significa quillao? Estoy enojado, estoy molesto. No me molesten que estoy quillado, ya lo pueden utilizar. Bueno, ¿qué otro modismo propio de República Dominicana? Hola, mi pana. ¿Cómo estás? Mi pana. Bueno, ese es conocido, mi pana, ¿no? Por los raperos y por todo. Pana es compañero. Perfecto. Amigo. Bueno, en Perú, ¿qué modismo tenemos en Perú, por ejemplo? A ver, un modismo, una expresión propia de Perú que acá no estaríamos totalmente en offside. Hay otro modismo, por ejemplo. A ver. Bueno, perfecto. Bárbaro. No se acuerda. No hay mucho modismo, entonces. ¿Cómo es? Vamos a champear. A trabajar. Chambear. Vamos a chambear. Bueno, esos son modismos propios, pero usted trae un español y dice, vamos a chambear. Y te mira así como diciendo, bueno, ¿llamo a la policía o no? No sé. Bueno, entonces, fíjense que en la Biblia también hay modismos, pero son modismos, no son españoles, no son argentinos, son hebraicos, porque la Biblia está escrita en hebreo y en griego también. Entonces, como los autores del Nuevo Testamento también tenían modismos griegos, hebreos que lo adaptaron al griego, vamos a hablar de modismos hebraicos, nada más. Estos modismos, cuando se tradujo la Biblia al castellano, muchos modismos no se reinterpretaron, sino que se traducieron tal cual como los judíos lo entendían. Es por eso que como hermeneutas que somos, tenemos que estudiar los modismos hebraicos para poder interpretar qué quería decir el autor. Entonces, básicamente los modismos hebraicos se pueden dividir en 4, digamos, puede haber 4. El primero, fíjense en la página 31, lo absoluto por lo relativo. Después tenemos el modismo de filiación, después tenemos el modismo de tiempo y por último tenemos el modismo que se llama antropomorfismo. No tiene que ver con morfi, me vieron algunos que me dijeron no. Bueno, entonces vamos a estudiar rápidamente, es fácil esto, vamos a repasarlo. Lo absoluto por lo relativo. Vamos a encontrar que en la Biblia se dicen cosas como si fueran absolutas, definiciones, vamos a verlo, palabras, expresiones que se dicen como si fueran absolutas, pero que en realidad son relativas. Entonces, acá vamos a ver una figura, no sé si todos alcanzan a ver en la pantalla, y le voy a preguntar a ver. No me digan nada, por favor. No quiero escucharlos. Vamos a preguntarle a la señora, usted es Celeste, su nombre. Laura, ¿qué ve ahí en la... Usted no escuche a sus hermanos. Hagan silencio, por favor. ¿Qué ve usted en la pantalla? Un conejo. Entonces, el mensaje absoluto de la hermana Laura es que esa fotografía o ese dibujo es un dibujo de un conejo. ¿Está bien? Pero mi hermana
mi hermana o mi hermano, el masoterapeuta, Walter, dice que esa foto en realidad no es un conejo. ¿Qué es? Él ve un pato, pero la hermana ve un conejo. Ahí está. Ahí está. Ve un pato. ¿Lo ven al pato acostado, mirando para arriba? Bueno, ahí está. Pero también es un conejo, dijo la hermana acá, Laura, perdón. Bueno, entonces, ahí tienen lo absoluto. Lo absoluto puede definirse en la expresión de mi hermana que dijo, ese dibujo es un conejo. Pero detrás de todo absoluto, estamos hablando del modismo hebraico, lo absoluto pero relativo, detrás de todo absoluto hay algo que es relativo. ¿Y qué es lo relativo en esa imagen? Que eso puede ser un conejo o puede ser un pato. ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos a ver. Nosotros decimos, siempre llueve en febrero o siempre llueve en octubre. Yo cumplo años en octubre, el 13 de octubre, vayan, si lo pueden anotar. No, mentira. Yo cumplo años en octubre y siempre el 13 de octubre llueve. Yo no sé por qué. Siempre llueve. Entonces yo ya, porque siempre llueve, digo, siempre llueve en octubre. Y esa es una afirmación absoluta, pero que en realidad es relativa. Ahora, porque me llovió 4 cumpleaños no significa que siempre va a llover el 13 de octubre. Entonces, en la Biblia vamos a ver eso. Por ejemplo, fíjense en Proverbios 8:10, ahí lo tienen en el manual al último. Recibid mi enseñanza, dice Salomón, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. ¿Qué está diciendo Salomón? ¿Que no tenemos que trabajar? ¿Que no tenemos que desear plata? ¿Que no tenemos que salir a buscar el sustento, sino que tenemos que recibir solamente enseñanza? Hay algunos universitarios que se toman de esta palabra y dicen, no, yo tengo que estudiar, no tengo que trabajar, papi. Así que, bueno, entonces no trabajan ni estudian. ¿Por qué? Porque recibí mi enseñanza y no plata, no salgas a trabajar. Pero en realidad, Salomón lo que quiere decir en esta afirmación absoluta, porque dice no plata, no oro, no riquezas, sino sabiduría y enseñanza. ¿Qué quiere decir? Que lo más valioso, o que la expresión de la sabiduría, la búsqueda de sabiduría, de inteligencia, enseñanza, es más valioso que el oro y que la plata. Pero no está diciendo que no tenemos que añorar nosotros tener oro o tener plata. ¿Se comprende? Entonces, Salomón dice que es una expresión absoluta, pero en realidad vemos que es relativa. Esto es un modismo propio de los hebreos. Vamos a otro ejemplo, Lucas 14:12. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hay que interpretar bien la palabra de Dios, hermano. Invite a sus amigos, a los profesores del instituto a comer. Ni a sus vecinos ricos, no sea que a ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Ahora, entonces, si interpretamos este versículo que está en forma absoluta, vemos que en realidad es relativo. Jesucristo no nos enseña que no debemos invitar a nuestros vecinos a comer o a nuestros parientes, a nuestras suegras a comer. Bueno, no nos dice eso, lamentablemente, sino nos dice que debemos, cuando hagamos de comida, debemos de bendecir a las personas que sabemos que no nos van a devolver con el mismo bien, porque ese bien que hacemos se lo estamos haciendo a Dios. ¿Se comprende lo que Jesús está diciendo? Cuando nosotros invitamos a un hermano o a alguien que tiene dinero o un pariente, sabemos que después le va a tocar a ellos invitarnos. Pero cuando invitamos a una gente de la calle que no tiene dinero, sabemos que no nos va a volver a invitar. Y eso está destacando Jesús, que es una obra de bien y que es lo que tenemos que buscar hacer. Pero no está diciendo que no tenemos que invitar a nuestros parientes. ¿Se comprende? Entonces, ahí está el modismo de lo absoluto por lo relativo. Bueno, vamos al segundo, que es cortito, el modismo de filiación. Filiación. Van a encontrar que en la Biblia se dice mucho la expresión hijo de alguien o de algo. ¿Está bien?
Tenemos el modismo de filiación literal que dice, por ejemplo, Jesús, hijo de David. ¿Por qué? Porque viene de la descendencia, de la línea ¿cómo se llama? Sanguínea de Jesús, de David. Entonces, literalmente, es hijo de David, Jesús. Pero el modismo de filiación tiene que ver con relaciones que pueden ser morales o espirituales y no necesariamente literales. Entonces, tenemos expresiones como la siguiente. Andad como hijos de luz, dice Efesios 5:8. Hijos de luz. ¿Ves? Eso es un modismo de filiación. Andad como hijos de luz. Nosotros utilizamos en nuestra habla popular, decimos hijos del rigor. No, son hijos del rigor. No son hijos literalmente del rigor. Es una figura. Somos hijos de la tierra, algunos dicen, o hijos de la naturaleza, o hijos de la prudencia. Ese es el modismo de filiación, muy fácil de identificar. Vamos al tercer modismo, modismo de tiempo. Los hebreos usan los términos eternidad, eterno, para siempre, perpetuo, etc., en dos sentidos. Uno literalmente y otro limitadamente. Su uso literal es cuando el para siempre y la eternidad es literal. Bueno, dice Génesis 3:22. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ese para siempre es de uso literal. Éxodo 3:15. Este es mi nombre para siempre. En él se me recordará por todos los siglos, dice el Señor. Deuteronomio 32:27. El eterno Dios es tu refugio. Todos esos usos del modismo tiempo son literales, porque está hablando de una eternidad literal. Pero también se usa la palabra eterno, o para siempre, en sus sinónimos, en sentido limitado. Por ejemplo, fíjense lo que dice Isaías 60:15, lo tiene ahí en el manual. Haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y ahí nos habla de Israel. Dice, ya que el profeta ha hablado de Israel como nación, podemos saber que no iba a durar para siempre Israel. Ni tampoco la raza humana. El significado está limitado a la duración de los seres humanos sobre la tierra. Fíjense Éxodo 12:14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante todas vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrarás. No es perpetuo, es limitado ese sentido de tiempo, porque eso iba a durar mientras durara la ley. ¿Dónde se termina la ley? En la cruz de Cristo. Entonces, ese perpetuo y ese todas las generaciones no es literal, sino que tiene un sentido acabado. Ese es el modismo de tiempo en su uso literal y limitado. Bastante fácil. Sí. Bueno, vamos al último, antropomorfismo. ¿Qué significa la palabra antropomorfismo? Viene de dos palabras en griego, que es antropo, que significa hombre, y morfes, que significa forma. Entonces significa en la forma del hombre. El modismo llamado así consiste en hablar de Dios usando palabras propias solo para el hombre, es decir, palabras que usamos para identificar al hombre. Dios no es un hombre, Dios es espíritu, por lo cual no tiene ojos, no tiene oído, no tiene manos. Pero ¿por qué la Biblia dice el dedo de Dios? En Éxodo 8:19. ¿Por qué en Salmos 32 habla de los ojos del Señor? Éxodo 33:11 dice que Dios habló cara a cara. ¿Dios tiene una cara? Génesis 6:7 dice que Dios se arrepiente. El arrepentimiento es propio del ser humano, del hombre. Entonces el antropomorfismo es cuando se le atribuye a Dios expresiones, sentimientos, actos propios del ser humano que se los atribuye a Dios. ¿Por qué? Porque es una forma que Dios utiliza para que nosotros podamos entender a Dios. Porque Dios es ese espíritu y es complejo entender la naturaleza de un espíritu, la naturaleza de Dios. Porque nosotros no nos movemos en ese nivel. No estamos viendo demonios y ángeles todo el tiempo. Algunos, pero no estamos
constantemente en un mundo espiritual, estamos en un mundo natural. Entonces, para que nosotros podamos entenderlo a Dios, Dios necesitó bajar a la tierra y hablarnos en un lenguaje natural. Entonces, ese es el antropomorfismo. Cuando nos referimos a Dios a través de expresiones, sentimientos que son propios de los seres humanos. ¿Está bien? ¿Se entendió? Antropomorfismo es fácil. Bueno, vamos ahora a tipos y antitipos. Tipos y antitipos. ¿Qué será esto? Y con esto vamos a terminar la clase de hoy, que ya estamos bastante acelerados. Pero ¿qué es tipos y antitipos? Bueno, se los voy a explicar rápido. Se los voy a explicar rápidamente. ¿Estará mi amigo Lucho? Vamos rápido que ya estamos al final del tiempo. No se asusten porque vamos a apagar las luces. Agarre fuerte su cartera, hermano. No, mentira. Ahí está. ¿Se ve la sombra de lo que es eso? ¿Qué es eso? Un águila, un pájaro. Una figura. Bueno, está bien, pero es la figura o la sombra ¿de qué? De un pájaro, de un águila, algo parecido. Bueno, entonces ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. Ahí está, ¿ves? Es un águila. Es un águila, perfecto. Ahí tenemos la sombra. La sombra, que es una proyección, vemos que es una proyección. En realidad, si yo voy ahí, no está el águila, es la sombra. El águila la tiene acá mi hermano Lucho, si se dan cuenta, que está en el medio. Está el águila ahí y la luz que proyecta la sombra, ¿no? Y la palabra en griego para identifica, que quiere decir tipo, si uno va al griego, tipo significa sombra o figura. Es decir, que el tipo es la sombra. Eso que estamos viendo ahí es un tipo. ¿De qué? Del águila que mi hermano Lucho tiene en su mano. Ahora, si la sombra es el tipo, el águila es el antitipo. El objeto real es el antitipo. Entonces, la sombra es el tipo, eso es lo que yo necesito que usted recuerde. La sombra es el tipo y el antitipo es el objeto real que mi hermano está proyectando ahí con la linterna. ¿Se comprendió? ¿Se comprendió eso? Bueno, ahora cierro el concepto. Ahí está, perfecto, gracias. Prendemos las luces. Entonces, los tipos pueden ser lugares, personas, objetos, eventos o instituciones. Bien, que luego que nos hablaban, porque eran sombra de algo, era una proyección de algo real que iba a venir en el futuro. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento encontramos la sombra, porque lo primero que vemos es la sombra. Y lo segundo que vemos es el tipo, es el antitipo, porque dijimos que la sombra es el tipo. El antitipo lo vemos en el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento de lo que se está reflejando ahí. ¿Se comprende? Bueno, entonces, por ejemplo, un ejemplo rápido. Un ejemplo rápido. Si vamos a Números 21, 4 al 9, ustedes los tienen ahí en manual, se habla de que Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto. Y que todos los que veían esa serpiente de bronce en el desierto eran sanos. Dios los había castigado por un pecado que habían cometido, pero Dios, asimismo del castigo, también da la cura, da la medicina. Entonces, ¿qué le dijo Moisés? Que levante esa serpiente convertida en bronce, en una cruz la levante, y que todo el que mirara a esa serpiente de bronce levantada iba a ser sano. Iba a ser sano. Ahora, eso es una sombra proyectada. Es una sombra proyectada, es un tipo que se proyecta. Un tipo que corresponde a un antitipo que es Jesús levantado en la cruz del Calvario. Y que todo aquel que vea a Jesús levantado en la cruz del Calvario puede ser sano y puede ser salvo. ¿Está bien? Claro, sí, todos los tipos, todas las figuras son de carácter mesiano y se cumple la mayoría en Cristo, ¿no? Eso lo vamos a ver. Pero quiero que tengan ese concepto.
El tipo pueden ser personas. Por ejemplo, Adán es un tipo ¿de quién? De Cristo. Entonces, Adán es el tipo, la figura, y el antitipo es Cristo, que es el cumplimiento de esa figura. Otra rápida que les digo, el tabernáculo que armó Moisés en el desierto por orden divina, era una forma de que Dios tenía para hablar con el hombre, para descender y morar en medio del hombre. Ahora, ese era un tipo, era una figura proyectada de algo que iba a venir en el futuro. ¿Qué era ese algo? Fíjense lo que dice Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó literalmente significa estableció tabernáculo o tienda. Es decir, que Jesús es el cumplimiento del tipo del tabernáculo. Por supuesto que es un cumplimiento más completo, ¿no? Entonces Jesús vino a habitar con el hombre. Y Jesús es el antitipo de ese tipo. ¿Está bien? Repasen lo que dice el manual. Oramos para despedirnos.